Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a este jueves de estudio, de meditación, de enseñanza de la palabra. Qué bendiciones poder reunirnos un jueves más. También agradeciendo a Dios, ¿verdad? Así que aquellos hermanos que también van a estar con nosotros conectados, que el Señor les bendiga. Y aquellos que tal vez en el transcurso o lo vean en diferido, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para comenzar. Padre, te damos gracias a esta hora, Señor, porque nos permites una vez más poder reunirnos en este día, en esta noche, para agradecerte a ti, para aprender de tu palabra. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque no nos has abandonado. Gracias porque tú siempre estás pendiente de nuestras vidas. Señor, queremos darte solo a ti la honra, darte a ti la gloria. Gracias porque has guardado nuestras vidas, has guardado nuestras familias, has provisto. Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas y que podamos confiar, que podamos descansar, Señor, en ti. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Así que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendiciones que podemos estar un jueves más, un jueves nuevo, agradeciéndole a Dios. Qué difícil es cuando nosotros hemos perdido la comunicación con alguien, ¿verdad? Qué difícil es cuando nosotros tal vez tuvimos un problema, un altercado con alguien, y es bien incómodo cuando esto sucede con alguien que vivimos bajo el mismo techo, ¿verdad? O con alguno de nuestros familiares, con alguien del trabajo y con alguien de la iglesia. Cuando hay una situación difícil, qué difícil, disculpe la redundancia, ¿verdad? Qué pesado, no sé qué palabra más utilizar, que no se oiga, pero es poder volver otra vez así, ¿verdad? Estamos molestos, nos discutimos, peleamos, estamos en una situación ahí y es incómodo. Entonces, muchas veces alguna de las dos personas tiene que ceder para que las cosas vuelvan a fluir. Y muchas veces tiene que suceder algo, surgir algo, como para que volvamos otra vez a tener esa comunicación, y no es fácil. Y muchas veces cuando se da esto, la pregunta que nos podemos hacer nosotros es: ¿quién tuvo la culpa? Entonces eso nos lleva a: ¿quién da el primer paso? ¿Quién tiene que disculparse? ¿Quién tiene que pedir perdón? ¿Quién tiene que ceder? ¿Quién tiene que dar su brazo a torcer, como decimos? ¿Quién tiene el sartén por el mango? Es decir, bueno, estoy diciendo un montón de expresiones, ¿verdad? Para poder llegar a esto, ¿verdad? Y decir, bueno, no, es que yo tenía la razón. Y muchas veces nosotros estamos convencidos de que tenemos la razón y que el otro es el que se equivocó. Y mientras esta situación no se arregle, nuestra relación, nuestra comunicación es mínima, nula, distante. Y no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nos hablamos con indiferencia, con sarcasmo, con groserías, etc. Y es bien difícil, ¿verdad? Esa tensión que puede haber. Entonces, muchas veces alguien tiene que ceder, alguien tiene que decir, pues ni modo, ¿verdad? Y si nosotros somos, nosotros o la otra persona, pero pongámoslo en este caso, si nosotros somos los que cedemos, normalmente llegamos al punto en el cual no nos agradó la idea. Y como no nos agradó la idea, llegamos aún a tener cierto
rencor y guardarlo ahí, ¿verdad? Bueno, es que la vez pasada tú hiciste esto, etcétera. Ahora, ¿por qué estoy dando tanta vuelta en el asunto antes de comenzar con lo que vamos a estudiar, a aprender, a meditar en este día jueves? Bueno, cuando esto pasa, pero con Dios, cuando sucede algo. Ahora, yo creo que ninguno de nosotros puede decir que en algún momento Dios tuvo la culpa de algo, sino que cuando hemos perdido una comunicación con Dios, ha sido por nuestras malas decisiones, por nuestro orgullo, por nuestra altanería, bueno, por muchas cosas. Y cuando estamos delante de Dios, pues ahí no nos podemos, ¿cómo se llama? No nos podemos venir y decir, no, es que la culpa la tuvo Dios. Definitivamente que no es así. Definitivamente que el Señor no tiene la culpa de nada. Y nosotros sí. Y cuando llegamos a entender esto, cuando llegamos a comprender de que la culpa somos nosotros, no queda otra cosa que pedir perdón. Y es algo que muchas veces a nosotros nos cuesta. Entonces, necesitamos restaurar la comunicación con Dios. Y esto sucede a partir de que fuimos nosotros los que le hemos fallado a Dios. No hay más. No hay más. Así que, entonces, ¿cómo puedo restaurar la comunión? ¿Cómo puedo restaurar la comunicación con Dios? ¿Cómo puedo volver a sentir su presencia sobre mi vida? ¿Cómo puedo sentir una vez más que el Señor me ministre? Bueno, hay un versículo, hay un capítulo que empieza con un versículo muy especial. Acompáñeme a Salmos 51:1. Salmos 51:1. ¿Cómo puedo yo restaurar la comunicación con Dios? Bueno, aquí tenemos un ejemplo muy claro. Dice Salmos 51:1. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. No hay mejor manera que iniciar una disculpa con ten piedad de mí. Nada más. Ahora, cuando David hace esta petición, David lo hace con un corazón sincero. Y eso es lo que usted y yo debemos de guardar, de cuidar. Fíjese que David se presenta delante del Señor y David estaba consciente de que él había cometido errores grandes. Entonces se dirige a Dios como un juez, como aquel juez que tiene la potestad de dar un veredicto a favor, en contra, y si es en contra, pues tiene la facultad de determinar cuál es la pena. Si no es muerte la pena, entonces cuál es el pago o cuántos años de cárcel. Y por eso se le dice ten piedad, es decir, vas a castigarme porque tú eres un Dios justo. Y como un Dios justo, pues tiene que haber un castigo. Nadie puede quedar exento, ¿verdad? No voy a salir con la mía de que no pase nada. Entonces, para poder quebrar esa división que había hecho David
en el hecho de poder presentarse delante de Dios, empieza con algo que muy inteligente. Ahora usted entiende por qué David era un hombre, el hombre conforme al corazón de Dios. Claro, David no era un hombre perfecto, David no tenía un corazón perfecto, pero David sabía cómo llegar delante de Dios y también sabía de que él no iba a estar exento de un castigo, de un juicio. Él sabía que no estaba exento. Entonces David sabía cómo presentarse, David sabía cómo mostrarse, David sabía atender, aceptar, hacer, y por eso era muy importante. Y muchas veces en nosotros, nuestro orgullo, que es una de las cosas difíciles, no nos permite poder aceptar, ¿verdad? Poder aceptar la condición de nosotros. Entonces, fíjese que David ya había recibido un veredicto. Ya había recibido un veredicto, porque cuando el profeta Natán se presentó ante él y él se enfureció, él dio un veredicto. El tal, ¿cómo se llama? Pague 4 tantos y muera. Mire lo que deseaba David para él sin saber, ¿verdad? Y el profeta ya llevaba un veredicto. Mire, lo que yo quiero llegar a esto, si usted siente que estoy dando muchas vueltas, lo que estoy llegando a esto es que el Señor ya había dado un veredicto. Un veredicto ya estaba dado, él no lo podía cambiar. Pero él sabía que con respecto a su alma, él quería estar cerca del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué quería estar cerca del Señor? Porque estando cerca del Señor, él sabía que todo lo que iba a acontecer iba a ser tal vez un poco menos doloroso que no teniendo al Señor, que no teniendo su fortaleza, que no teniendo de su espíritu, que no teniendo donde postrarse, adorarle. Él sabía que se tenía que comer todo lo que había sembrado, pero estando cerca del Señor iba a ser un aliciente para su vida, porque el niño murió, no pudo hacer nada, el niño murió, sus hijos se rebelaron, una de sus hijas fue violada, no pudo cambiar nada, pero es diferente cuando no podemos cambiar nada y tener al Señor que afrontar todas las cosas sin el Señor. Entonces, ¿por qué es necesario restaurar nuestra comunicación, nuestra comunión con Dios? ¿Por qué es necesario? Bueno, porque van a haber consecuencias que tenemos que afrontar y van a ser mucho más dolorosas no teniendo de cerca al Señor. Entonces, por eso David se presenta delante de Dios pidiéndole misericordia, pidiéndole clemencia. Ten piedad de mí, oh Dios. Es decir, me va a tocar afrontar esto, pero dame las fuerzas. Me va a tocar afrontar esto, dame el aliento. Me va a tocar afrontar estas cosas diferentes, dame la fortaleza para poder no retroceder, para que cuando yo vea lo que me está pasando, no diga, ¿por qué está pasando? No, yo diga, Señor, ayúdame, manténme, dame fuerzas. Porque mire, cuando uno llega al punto de decir, bueno, tal vez unas veces uno llega a decir ante los demás, no sé por qué Dios mandó esto. Y tal vez uno sí sabe por qué Dios mandó eso. Sí sabemos por qué Dios mandó eso. Lo que pasa es que nos hacemos los locos. Lo que pasa es que nos hacemos los desentendidos. Pero sí sabemos. Muchas veces viene alguien y ora por nuestra vida, hermano, no sabemos cuál será el propósito, pero el Señor va a sacar algo bueno y nosotros por interno, no, sí, yo sé por qué. Yo sí sé por qué me pasó esto. Entonces, ¿cuál fue el primer paso después de todas las cosas que David hizo? Acercarse a Dios. Lo primero que él hizo fue acercarse a Dios. Señor, vengo de estar mucho tiempo cerca de ti.
y no lo quiero volver a pasar. No sabemos cuánto tiempo fue el que pasó David alejado de Dios. No sabemos. Pero él estaba consciente de que era una experiencia que no quería volver a pasar. Por esa razón es que empieza: ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí. Entonces, lo primero que hace David en este punto es suplicar por su vida. No le quedó de otra. Ya no había comunicación, ya no había relación, ya no había comunicación, y Dios tuvo que enviar a Natán para que David entendiera. Entonces, es muy importante con qué actitud nos presentemos delante de Dios. Aquí David se está presentando de una manera doblegada ante las situaciones, ¿verdad? Ante lo duro de la vida, ante lo difícil que estaba esto. Ahora, muchas veces la comunicación, la relación con Dios no es restaurada porque probablemente la forma en que nosotros nos presentamos delante de Dios no es la correcta. Sí, Señor, yo sé que la regué, yo sé que metí las patas, yo sé que me equivoqué, pero bueno, sigamos como que nada pasó. No, no es así, porque así es como muchas veces nosotros nos presentamos ante los demás. Sí, yo sé que la regué, y le decimos a alguien que hemos dañado: mira, tú ya me conoces como soy, o usted ya sabe cómo soy, así que de qué se extrañó, de qué se extraña, de lo que pasó, de lo que hice, lo que sé qué. Así somos nosotros, así somos de fríos. Entonces, nada nos ayuda cuando nosotros nos presentamos sin la actitud correcta. Por eso David era un hombre conforme al corazón de Dios. Sabía la actitud con la cual debía de presentarse. Se presentó humillado, humilde. Se presentó sabiendo que era lo peor. Se presentó sabiendo de que se le había dado una oportunidad. Entonces, como se le había dado una oportunidad, viene y le dice: ten piedad. No fue, bueno, ya me perdonaste, bueno, sigamos. No. Me perdonaste, ok, no morí. Ahí está el perdón, ¿verdad? Ahí está la gracia. Entonces, porque hubieron juicios, pero hubo gracia. Entonces viene él y dice, se presenta de una manera totalmente diferente. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Nadie se puede presentar ante Dios con una actitud orgullosa o soberbia. Nadie. Entonces, para poder presentarse, él tenía que quitar eso, dejarlo afuera para poder ser escuchado por el Señor. Entonces, ahora, ante todas las otras situaciones que David había pasado, él sabía que la situación o la condición en la que se estaba presentando hoy era peor que las demás veces. Probablemente David se había equivocado, había hecho algunas cosas, y tal vez él sabía, ¿verdad? Bueno, pero hoy sabía que la situación de hoy era peor a las situaciones anteriores. Habían pasado meses o años, no sabemos cuánto tiempo, un año y medio, 2 años, no sabemos cuánto tiempo había pasado que él no se había acercado. Entonces él estaba consciente de que esta vez había sido como, déjeme pensarlo así porque no conocemos toda la vida de David, pero esta había sido la peor vez que se había equivocado. Era lo peor que había hecho ante los ojos de Dios. Entonces, por eso él inicia diciendo que tenga compasión, que tenga piedad de él. Muchas veces nosotros vemos situaciones pequeñas y nosotros la catalogamos como inferior, buena, y hasta le podemos poner una valoración. Pero se nos olvida que no existe pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado. Y muchas veces nosotros, el no habernos acercado a Dios a tiempo,
vamos haciendo de que se nos vaya acumulando y pecar, 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 etc. Entonces, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con eso, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el no detenernos nos va a llevar a que la profundidad sea peor. Entonces, él pide compasión cuando él no tuvo compasión. ¿Cómo son las cosas, verdad? Cuando estamos lejos de Dios, no tenemos compasión con los demás. Y nos lleva a ser duros, a ser muchas veces déspotas, a ser intransigentes. Y ahora él se ve en una situación y él sabía que él había sido, él no había tenido compasión, ni amor, ni misericordia, ni por Urías. Desde el momento en que vio, codició y tomó a su mujer, no tuvo misericordia de Urías, por el daño que le estaba haciendo a Urías. Y no tuvo misericordia ni compasión en el hecho de haberlo mandado a matar. Y él está consciente de eso. Él está consciente de lo bajo que había llegado, de lo bajo que cayó, de lo malo que había sido. Y como él estaba consciente de eso, es por eso que él tiene y pide misericordia. Muchas veces podemos cometer el error de no darnos cuenta de cuánto daño hemos hecho a los demás. Y cuando no nos damos cuenta aún de la falta y de lo grave que hemos sido ante el Señor, podemos cometer ese error, ¿verdad? Muy grave, muy grave, de no presentarnos sinceros. Y por eso es que vamos perdiendo la comunicación con Dios y nos vamos alejando y nos vamos alejando. Y entonces, ahora, él se presenta ante Dios pidiendo piedad. Entonces, muchas veces podemos llegar a pensar que no hay nadie como nosotros, que nosotros, cuando es con nosotros, nuestros pecados son leves, pero cuando son los demás, los pecados son grandes. Y juzgamos de esa manera. Juzgamos de esa manera, en la manera de que, no, a mí sí, que Dios tenga, pero no, usted hizo lo peor, y señalamos a los demás. Entonces, es muy importante cómo nos presentemos. Ahora, quiero tocar un punto, y es que David traicionó la amistad que tenía con Dios. Y sí, estoy ocupando la palabra traicionar, porque se valió de todo lo que Dios le había dado para poder hacer algo, déjeme ocupar esta palabra, detestable, horrible. Y no solo por favor, no estoy señalando solo a David, no estoy juzgando a David, no, estoy diciendo que el pecado nos puede llevar a nosotros a hacer cosas detestables. ¿Qué cosas no hemos hecho nosotros que ante los ojos de Dios son detestables? Y aquí podríamos ponernos, ¿verdad?, como juez señalando a David. Y por llegar a creer, por llegar a creer que no hemos asesinado a alguien, no quiere decir que no hemos hecho cosas detestables. Es más, el Señor dijo, si cualquiera que aborrece a su hermano ya es asesino. Imagínense. Entonces, no hacerlo materialmente, pero la palabra es bien clara. Aquel que aborrece a su hermano, de hecho, ya es asesino. Aquel que codicia a una mujer, ya fornicó o ya adulteró con ella. Mire. Entonces, ¿qué cosas solo con pensarlas ya hemos hecho que son detestables ante los ojos de Dios? Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos traicionado la amistad que Dios nos ha dado? ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado ese amor, ese sacrificio en la cruz, esa compasión que tuvo con nosotros? Entonces, es de la manera con la cual se va acercando David. Y viene David y no
en la petición que él hace en este salmo, en ningún momento vemos que él está diciendo, no, que no pase esto con mis hijos. No, viene a pedir por él para poder soportar todo lo que había pasado. Entonces, ¿qué traicionó David? La amistad. ¿Cómo se siente usted cuando es traicionado por alguien? Al que considera su amigo, aquel con el que ha estado a la mesa, ha comido, ha compartido, ha disfrutado algunas cosas de la vida. Pues sumamente triste, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros lo traicionamos? Pero la misericordia de Dios es tan grande que aunque nosotros lo hemos traicionado, nos da una oportunidad cada día. Entonces, este ten piedad de David era ten piedad porque hemos tenido amistad. Ten piedad es porque no te busqué. Ten piedad es porque te menosprecié. Ten piedad es porque muchas veces no oí. Ten piedad es porque todas las veces que he hecho lo que no debo de hacer. Entonces David estaba consciente de que él había traicionado una amistad con Dios. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros? ¿Es necesario restaurar la amistad con Dios? ¿Es necesario restaurar esta comunicación? Ahora, David pide un favor inmerecido porque él merecía morir y no murió. Entonces, si muchas cosas que le pedimos a Dios no son merecidas, ¿qué cara tenía David ahora? Sí, para pedirle a Dios algo. Y fíjese que esa es la ventaja con el Señor, que dentro de su misericordia, cuando nos arrepentimos, podemos pedirle. Porque cuando alguien nos traiciona, lo último que queremos es que nos pida algo. No tenés derecho a nada. Pero fíjese con el Señor, qué misericordia tan grande que cuando le fallamos y nos arrepentimos. Porque aquí David ya se había arrepentido, ¿verdad? Si no, el Señor no lo hubiera escuchado. Entonces, ¿qué beneficios trae el arrepentimiento a nuestras vidas? Entonces, David había sido malo, culpable, criminal, malvado, pecador, perverso. Estaba ante el juez, ya había un veredicto, era culpable de todo. Era culpable de todo. Si no, acompáñeme rápidamente a Deuteronomio 25:2 para que podamos ver. 25:2 dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Ahora, ¿era culpable David? Sí, era culpable David. Pero mire, muchas veces nosotros se nos olvida que aunque somos culpables y nos va a tocar que pagar algo, nuestra vida no puede vivir alejado sin la presencia de Dios. Entonces, David estaba consciente de que él no solo merecía azotes, él merecía la muerte. Y aún el Señor no le permitió morir. Entonces, aparte de que no le permite morir, porque le dice no vas a morir, ¿cómo es posible que ahora venga este hombre y se presente delante de Dios pidiéndole piedad? Es como cuando nosotros decimos qué cara dura, ¿verdad? Y no es que era un cara dura, sino que lo que él estaba buscando era tener otra vez esta amistad con Dios. No solo que el Señor lo haya perdonado, oiga, el Señor ya lo había perdonado, pero el interés ahora de David era recuperar la amistad. Ahora, el Señor nos perdona, sí, nos puede perdonar. Cometimos un pecado, hicimos algo, le fallamos, ¿nos puede perdonar? Sí, claro que sí. Porque nos presentamos delante de Él y tal vez
ver un corazón sincero. Pero el Señor no quiere que nos quedemos ahí. No quiere que solo lleguemos, pidamos perdón. El Señor quiere que nosotros volvamos a buscar esa amistad. No es el número de azotes. No es cuánto, no. Lo dejó vivir. Entonces David dijo, bueno, voy a hacer lo posible para recuperar la amistad de Dios, recuperar la comunicación. Qué importante es para nuestra vida la comunicación. Por eso al principio yo decía, mire, cuando uno tiene conflicto con alguien y se pierde, qué feo es acostarse, ¿verdad? Y que con la persona que se duerme no hay comunicación. Y con la persona que uno trabaja no hay comunicación. Dice, van a poder andar dos si no estuvieran de acuerdo. No, es imposible. Voy a poder andar yo solo por la vida sin el Señor. No puedo. Lo necesito a Él y tengo que estar de acuerdo con Él para que mi vida funcione. ¿Podría usted andar solo sin Dios? No, esa es la respuesta. No va a ir mal. David había entendido que él no podía andar por la vida sin Dios. Lo necesitaba él. Y no solo lo necesitaba como el que lo protegía, no solo lo necesitaba como aquel que lo cubría, no, lo necesitaba ahora como su amigo, con alguien que pudiera hablar, con alguien que le pudiera expresar todo lo que estaba sintiendo. Entonces era muy importante para David ahora recuperar una vez más esa amistad que tenía con Dios. Ahora, ¿qué quería David? Una amistad. No estaba pidiendo otra cosa. No estaba pidiendo otra cosa más que poder tener una amistad. David estaba consciente de todo lo que había hecho. David estaba consciente de que, oiga, él era el rey. Él era el rey, él estaba por encima de todas las cosas. Entonces él estaba consciente de que él se había valido, él se había valido de su condición para poder afectar a un pequeño. Y Dios, que era más grande que él, entendía, David, que el Señor no le costaba nada haberle quitado la vida, pero no le había quitado la vida. Había tenido misericordia. ¿Por qué? Porque para el Señor David era alguien especial. Para el Señor usted y yo somos especiales, pero muchas veces a nosotros se nos olvida de que Dios debe ser lo más importante y lo más especial en nuestras vidas. Lo cambiamos por muchas cosas. Dejamos que Él deja de ser nuestro amigo y nosotros buscamos otros amigos. Y dice la palabra, no podéis servir a dos señores, porque no vamos a quedar bien con ninguno de los dos. Entonces, él, como lo más grande que es, había tenido misericordia. Y David estaba consciente de que él nunca tuvo misericordia, de que él perdió el amor por Urías, por el hecho de que él estaba en esta posición y se dio el lujo de mandar a morir a Urías. Entonces, él tenía todo a su alcance. Pero se dio cuenta que el tener todo a su alcance y que era todo lo que podía, él podía hacer todo lo que quisiera porque era el rey, sin el respaldo, sin la comunicación con Dios, todo se venía a pique. Entonces, él siendo el rey, pero no estoy hablando del rey de Israel, él siendo el rey de su vida, David, tomó malas decisiones. Y entonces necesitaba que Dios volviera a ocupar el trono, la dirección de su vida. Él necesitaba que el Espíritu de Jehová viniera sobre él. ¿Usted puede gobernar solo su vida? No lo creo. ¿Usted puede gobernar y tomar buenas decisiones sin el consejo, sin el respaldo, sin la comunicación con Dios? No se puede. No lo vamos a poder hacer en ningún momento, bajo ninguna circunstancia. Entonces, David había reconocido que se había valido de su posición y se presenta a uno que era mucho más grande. Mire qué increíble es
que podemos tener comunión, que podemos tener una amistad con Dios. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo nos amó. Dios, ¿qué le mostró a David? Le mostró todas las cosas que él no le mostró a Urías. Pero, ¿cuándo lo hizo David? Cuando estaba cegado. Cuando David se dio cuenta y abrió sus ojos. Mire qué bendición, qué bendición, qué bendición que no murió David. Qué bendición es que usted y yo no estamos muertos. Entonces, como no estamos muertos, tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios. Ten misericordia de mí, ten piedad. ¿Qué es misericordia? Fuerza, constancia, amor. David estaba consciente de que él había perdido eso. Qué triste es cuando nosotros perdemos, ¿verdad? Eso en nuestras vidas, cuando perdemos misericordia, amor por los demás, cuando nos volvemos duros, cuando empezamos a dejar que nuestro corazón se empiece a endurecer. Entonces, a David le faltaba muchas cosas de lo que Dios tenía. En esta situación podemos perder muchas cosas en nuestra vida. David perdió constancia. Mire, veamos esto por un momento. David perdió constancia en mantener una comunión, una relación, una amistad con Dios. Perdió constancia. ¿Qué es misericordia? Constancia, piedad. Y nosotros muchas veces lo que nos lleva al fracaso, lo que nos lleva al pecado es la pérdida de la constancia en las cosas del Señor. Entonces, David había perdido esa constancia. Había dejado de buscar su presencia, había dejado de orar, había dejado de leer. ¿Cuántos de nosotros dejamos de escuchar la palabra? ¿Cuántos de nosotros dejamos de congregarnos? Viene una ceguera espiritual, nos enojamos, nos molestamos, perdemos fuerza, nos volvemos débiles espiritualmente, nos volvemos inconstantes y nos vaciamos de amor y nos llenamos de enojo, de odio, de molestia, de un montón de cosas. Entonces, él había perdido esa constancia, había perdido ese amor. Entonces, al perder el amor, mire qué increíble, porque cuando yo pierdo el amor por alguien, ya no me importa lo que le pase a la otra persona. Porque a usted le importa poco cuando usted deja de amar. Y entonces, cuando perdemos esa parte en nuestras vidas, la constancia, el amor, cometemos cosas atroces. Entonces, necesitamos tener cuidado, examinarnos. Entonces, ¿qué era misericordia? Fuerza, constancia y amor. La fuerza y la constancia son las que muestran el cumplimiento de una obligación. ¿Sí? La fuerza y la constancia son las que muestran el cumplimiento de una obligación. ¿O cuál es mi obligación? No enfriarme. ¿Cuál es mi obligación? No perder la comunicación con Dios. Esa es mi obligación. Y yo no puedo tener beneficios o derechos si primero mi obligación no la cumplo. Y aún así, el Señor ha renovado su misericordia sobre nuestras vidas el día de hoy. Ayer fue miércoles, hoy es jueves, mañana es viernes. Entonces el Señor ha sido fiel a nuestras vidas. Entonces, cuando perdemos la fuerza, la constancia y el amor, estamos propensos a perder muchas cosas. Entonces, le pregunto, ¿usted quiere restaurar la amistad con Dios? ¿Usted ha pecado y se siente lejos de Dios?
Si usted ha pecado y se siente lejos de Dios, no se aleje más. Si usted ha pecado y está consciente de su situación y estamos conscientes de que por la misericordia de Dios todavía seguimos vivos, entonces preocupémonos. ¿En qué? En acercarnos a Dios. No dejemos pasar más tiempo para buscar, para tener esa comunicación con Dios. Ahora, estoy hablando de constancia, ¿verdad? He dicho constancia. ¿Y qué es la constancia? Es ser leales. Cuando yo soy constante en mi trabajo, no solo en la hora que entro, sino que soy constante en que hago mi trabajo, no pierdo el tiempo, entonces eso lleva a que la empresa produzca. Y todo eso, ¿cómo se llama? Lealtad. ¿Qué pasa cuando alguien se quiere ir del trabajo, cuando alguien se quiere ir de la empresa? Bueno, empieza a ser desleal. ¿Y qué es ser desleal? Llegar más tarde. ¿Y el llegar más tarde qué significa? Que me están pagando por un tiempo que yo no he trabajado. Eso es ser desleal. ¿Qué es desleal? No hacer mi trabajo a tiempo. Eso es ser desleal. ¿Qué es desleal? Hablar mal o molestarme por las cosas que me ponen que hacer, cuando al final de mes me dan un pago. Eso es ser desleal. ¿Cuánto hemos sido desleales con el Señor? ¿Cuánto hemos sido desleales con el Señor? Como en el caso de aquellos que son servidores o líderes. No, hermano, fíjese que, mire, me siento mal y no puedo llegar. Y tal vez no estamos mal. ¿Cuánto hemos sido desleales con el Señor? Entonces, para poder restaurar una amistad o una amistad con Dios, debemos de volver a ser leales. El Señor había sido constante, ha sido constante con nuestras vidas. Ahora Él espera que nosotros seamos constantes, seamos leales a Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos la parte más débil. Así de simple. Y por eso Él nos cuida. Y por eso Él nos protege. Y por eso es el que nos da, nos llena de misericordias. ¿Y cómo es posible que siendo nosotros la parte inferior, no podamos ser leales? Y que la parte que es la más grande y la mejor, sí es leal para nuestras vidas. Porque cuando nos ponemos a pensar, llegamos a la misma conclusión, ¿verdad? Que el Señor nos ha dado más días de vida cuando no merecíamos vivir. Nos ha dado bendiciones que no merecíamos. Él sí ha sido leal, porque Él dice que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y nos ha mantenido con vida y nos ha cuidado. Y nosotros, ¿por qué no? Entonces, una de las cosas que en el enfriamiento que David perdió fue la lealtad hacia Dios, fue ser leal. Entonces, tenemos que tener esa parte, ¿verdad? De cumplir su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos mantendrá en libertad. Y esa libertad nos permitirá disfrutar de las promesas de Dios. Entonces, volviendo otra vez a la expresión de David. Ten piedad de mí. Pregunto, ¿David tuvo piedad de Urías? No. ¿David tuvo misericordia de Urías? No. Y él estaba consciente. Él estaba consciente de lo que había hecho. Y le dice, Jehová, Señor, a pesar de lo que he hecho, a pesar de los destrozos y de todo lo que he hecho, por favor, ten piedad de mí. Mire, tenemos que ser sinceros delante de Dios a la hora de acercarnos. Muchas veces
nosotros ocupamos el Salmo 51 como una repetición, ¿verdad? Ah, sí, ten piedad de mí. Pero es más que eso. No va a haber un cambio en nuestras vidas mientras nosotros no seamos leales a Dios. No va a haber un cambio en nuestras vidas mientras nosotros no seamos sinceros. Y alejados de Dios, nada podemos hacer. Usted y yo estamos vivos. Y eso es el ejemplo de que el Señor ha tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo nos ha dicho o lo hemos leído en la palabra, sino que nos ha demostrado su amor. ¿Y quién de nosotros ha sido perfecto? Ninguno. ¿Quién de nosotros no se ha equivocado? Probablemente todos nos hemos equivocado. ¿Quién de nosotros no ha pecado? Todos hemos pecado. ¿Quién de nosotros no hemos hecho cosas atroces, feas, horribles? Probablemente algunos, muchos. Y todavía el Señor nos mantiene con vida. Entonces, pregunto, ¿qué estamos tardando para restablecer nuestra amistad, nuestra comunicación con Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto acercarnos a Dios? Acerquémonos pues confiadamente, confiadamente ante el Señor. ¿Qué espera el Señor? Que nos presentemos con un corazón sincero. A pesar de cómo nos hemos comportado en la vida, el Señor ha guardado su pacto. No nos volvamos un David con un Urías. Porque probablemente nosotros no hemos matado a nadie físicamente, pero a cuántos hemos herido o destruido, o tal vez no la palabra destruido, tal vez se oye muy fuerte, pero a cuántos hemos dañado con nuestras palabras. ¿Con cuántos nosotros no hemos tenido misericordia ni compasión? ¿Por qué? Porque hemos estado cegados espiritualmente. ¿Qué espera Dios de nosotros? Bueno, que seamos confiables y fieles. ¿Qué tenemos que hacer cuando entendemos esto? Bueno, pedir perdón y preocuparnos por restaurar y sanar a aquellos que hemos dañado. Fíjese que nosotros ofendimos a Dios y Él nos restauró. Entonces, no esperemos a que los que dañamos nos vengan a pedir perdón. No, aquí no es así, de esa manera. ¿Cómo podemos, tal vez, cuántos de nosotros hemos dañado a nuestras familias? ¿Cuántos han dañado a sus cónyuges y no hayan la forma de cómo sanar eso? ¿Cuántos han dañado a sus hijos y no saben cómo restaurar o sanar las heridas que han cometido? Pues aquí se lo estoy diciendo. Primero es restaurar mi comunicación con Dios, mi amistad. ¿Para qué? Para que Él me ayude a mí a restaurar a mi esposa, para que Él ayude a restaurar al esposo, para que me ayude a restaurar a los hijos, a cada uno de ellos. Pero mientras yo no restaure mi relación con Dios, difícilmente voy a poder sanar o restaurar a aquellos que yo he dañado. Qué difícil, ¿verdad? Porque Dios espera que así como Él ha tenido misericordia con nosotros, porque nosotros a cuánto hemos dañado, y el Señor ha tenido misericordia porque nos pudo haber acabado. Entonces, si Él ha mostrado misericordia con nosotros, nosotros debemos demostrar también misericordia con aquellos que nos fallan, aun cuando a estos no le hemos hecho nada, no les hemos hecho nosotros algo. Pero también debemos nosotros de ir, sanar y restaurar a los que hemos dañado. ¿Cómo? Empezando pidiendo perdón, pero un perdón verdadero. Y que cuando se dé este cambio en nuestra vida, la misericordia de Dios
debe de ser lo que nos distinga de los demás. La misericordia de Dios debe de ser lo que nos distinga de los demás. La misericordia de Dios debe ser lo que nos haga ser diferentes de aquellos. Entonces, mire, para ir terminando, qué amor tan grande el que el Señor ha tenido con nosotros. Este amor especial que aunque le fallemos, nos ama. Que aunque le fallemos, nos abre sus puertas. Que aunque le fallemos, no nos ha desechado. Entonces, no perdamos el tiempo lejos de Dios. Busquemos al Señor para restaurar la comunicación, para restaurar nuestra amistad con Él. No lo cambiemos por nada de este mundo. No nos enfriemos. Cuidemos nuestra vida espiritual. Voy a llegar hasta aquí y que el Señor pueda hacernos entender de que lejos de Él no podemos hacer nada. Oramos. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos permites, Padre, aprender de tu palabra y nos permites examinar nuestros corazones. Señor, estamos lejos muchas veces de ti. Y cuánto nos hemos acomodado a no platicar contigo. Cuánto nos hemos acomodado a no estar cerca de ti. Padre, perdónanos. Porque muchas veces nuestro orgullo nos ha cegado. Y lo peor de todo, hermano, es que estamos dilatando el tiempo. Dilatando el tiempo de nuestra restauración y dilatando el tiempo de aquellos que tenemos que restaurar. Y entienda algo. En algunos casos podemos perder la oportunidad de restaurar a los que hemos dañado. Y muchas veces por nuestro orgullo, por nuestra necedad, hacemos que esto que hemos sembrado, que hemos dañado, se vaya creciendo y sea más fuerte. Acerquémonos sinceramente, acerquémonos confiados, buscando de todo corazón restaurar la comunicación con Dios. Y cuando esa restauración esté de nuevo, mire, qué beneficios, qué bendiciones. Porque ya no caminaremos solos, sino que Él estará con nosotros. Padre, bendice a mis hermanos. Padre, bendícelos en esta noche, que puedan descansar, que tu palabra pueda quedar en nuestros corazones y dar fruto, y que sea tu Espíritu el que nos pueda, Señor, redarguir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.